La mañana del sábado amaneció gris sobre la Ciudad de México. Las nubes cargadas prometían lluvia, pero Rosa Méndez apenas lo notó mientras se miraba al espejo del salón de eventos Los Pinos, en la colonia Roma. Su vestido blanco brillaba bajo las luces fluorescentes, y el maquillador terminaba de aplicar la última capa de rubor en sus mejillas. Tenía 28 años, y había esperado este momento durante 3 años, desde que Ricardo Salazar le propuso matrimonio en un restaurante elegante de Polanco. «Estás hermosa, hija», dijo su madre, Guadalupe, ajustándole el velo con manos temblorosas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Rosa sonrió, aunque algo en su estómago se retorcía con inquietud. Afuera, en el jardín del salón, 200 invitados esperaban bajo carpas blancas. El olor a gardenias llenaba el aire húmedo. Los mariachis afinaban sus instrumentos cerca de la entrada. Todo estaba perfecto, exactamente como Rosa lo había planeado durante meses. A las 11 en punto, la coordinadora del evento entró al camerino con expresión preocupada. «Rosa, necesitamos hablar», dijo en voz baja. El corazón de Rosa se aceleró. «¿Qué pasa? Algo salió mal con la comida». La coordinadora negó con la cabeza, evitando su mirada. «Es Ricardo. No ha llegado. Su padrino dice que no contesta el teléfono». El mundo de Rosa se detuvo. Las voces a su alrededor se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Su madre la tomó del brazo, pero Rosa apenas sintió el contacto. «Debe haber un error», susurró. «Seguro hay tráfico en Insurgentes». Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos familiares de Ricardo salieron del salón con expresiones incómodas. El padre de Rosa, Miguel, caminaba de un lado a otro con el rostro enrojecido de rabia e impotencia. Finalmente, a las 12:30, llegó un mensaje al teléfono de Rosa. Lo leyó con manos temblorosas. «Lo siento. No puedo hacerlo. Necesito tiempo para pensar. Perdóname». Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El vestido que había costado los ahorros de 2 años, de repente pesaba como plomo. Las miradas de lástima de los invitados atravesaban las paredes del camerino. Quería desaparecer, hundirse en la tierra y no volver a salir. «Ese cobarde», escupió su padre. «Voy a buscarlo y le voy a partir la cara». «No, papá». Rosa lo detuvo con voz quebrada. «Déjalo. Ya tomó su decisión». Guadalupe abrazó a su hija mientras Rosa finalmente dejaba salir las lágrimas que había contenido. El rímel corrió por sus mejillas, manchando el vestido blanco. Afuera los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron a ofrecer palabras de consuelo que Rosa no quería escuchar. Otros simplemente se fueron en silencio, aliviados de escapar de la incomodidad. Cuando el salón quedó vacío, Rosa se quitó el velo y lo dejó caer al suelo. Miró por la ventana hacia la calle Álvaro Obregón, donde la lluvia finalmente comenzaba a caer. Las gotas golpeaban el vidrio con fuerza, como si el cielo llorara por ella. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró. Su madre le acarició el cabello. «Vas a levantarte, mija, como siempre lo haces». Pero Rosa no se sentía capaz de levantarse. Se sentía rota, humillada, perdida. 2 semanas después, Rosa seguía sin salir de su departamento en la colonia Narvarte. Había llamado a su trabajo en una firma de contabilidad para pedir licencia por enfermedad. No respondía mensajes ni llamadas, excepto los de su madre, quien venía cada tarde con comida que Rosa apenas probaba. La renta de su departamento vencía en 10 días, y Rosa había gastado casi todos sus ahorros en la boda. Ricardo se había llevado el depósito que habían juntado para el viaje de luna de miel a Cancún. No respondía mensajes sobre devolverlo. Una tarde lluviosa, mientras Rosa miraba por la ventana hacia la calle Antonio Sola, vio a un hombre sentado en la esquina. Vestía ropa sucia y rasgada, y sostenía un cartón que decía: «Necesito trabajo, sé hacer cualquier cosa». Su rostro estaba cubierto por una barba descuidada y un sombrero viejo, pero algo en su postura llamó la atención de Rosa. No pedía limosna con desesperación como otros. Simplemente estaba ahí, con dignidad silenciosa. Durante los siguientes días, Rosa lo vio en el mismo lugar. Lloviera o hiciera sol, el hombre permanecía en esa esquina. A veces ayudaba a ancianas a cruzar la calle. Otras veces recogía basura del parque cercano sin que nadie se lo pidiera. Una mañana,
Rosa bajó con una bolsa de pan dulce y café. Se acercó al hombre con cautela. «Disculpe», dijo suavemente. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran de un café oscuro, profundos e inteligentes. «Sí, señorita. Pensé que tal vez tenía hambre». Rosa extendió la bolsa. El hombre la tomó con una sonrisa triste. «Gracias. Es muy amable». «¿Cómo se llama?», preguntó Rosa, sin saber por qué le importaba. «Alejandro», respondió él. «Alejandro Torres». Durante las siguientes semanas, Rosa y Alejandro comenzaron a hablar. Él le contó que había perdido su trabajo como ingeniero civil después de que su empresa quebrara. Luego perdió su departamento. Su familia vivía en Oaxaca y no quería preocuparlos con su situación. «¿Por qué no busca otro trabajo?», preguntó Rosa. Alejandro sonrió amargamente. «Lo intenté, pero cuando no tienes dirección ni ropa limpia, las puertas se cierran, y cuando llevas meses en la calle empiezas a creer que mereces estar ahí». Rosa entendió esa sensación de derrota. Ella misma se había sentido así desde que Ricardo la abandonó. Pasó un mes desde el día de la boda fallida. Rosa regresó finalmente a su trabajo, pero todo se sentía diferente. Sus compañeras la trataban con cuidado excesivo, como si fuera de cristal. Los hombres de la oficina evitaban hablarle, probablemente temiendo que se derrumbara en cualquier momento. Durante las comidas, Rosa bajaba al parque cercano donde Alejandro solía estar. Compartían tortas de la taquería El Güero y hablaban de todo, de la ciudad, de sus sueños rotos, de cómo la vida puede cambiar en un instante. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Rosa un día, mordiendo su torta de pierna. «No es que me dejara, es que nunca me dio una explicación real, como si 3 años juntos no valieran ni una conversación honesta». Alejandro asintió. «Entiendo eso. Cuando todo se derrumbó para mí, sentí que me había vuelto invisible, como si ya no fuera una persona real». Rosa lo miró. A pesar de su situación, Alejandro mantenía cierta dignidad. Hablaba bien, con educación. Sus manos, aunque ásperas por la vida en la calle, se movían con precisión cuando señalaba algo. «¿Qué estudiaste?», preguntó Rosa. «Ingeniería civil en la UNAM», respondió Alejandro. «Me gradué con honores. Trabajé en proyectos de construcción por toda la República, pero cuando la crisis económica golpeó, las empresas pequeñas como la mía fueron las primeras en caer». Una idea comenzó a formarse en la mente de Rosa. Era absurda, desesperada, pero no podía sacársela de la cabeza. Esa noche, en su departamento, Rosa revisó sus finanzas. La situación era grave. Debía 2 meses de renta, más la deuda de la tarjeta de crédito que había usado para la boda. Su sueldo apenas cubría lo básico. Necesitaba ayuda, pero su orgullo le impedía pedirle dinero a sus padres, quienes ya habían gastado tanto en la boda. Recordó que la empresa donde trabajaba estaba por abrir convocatoria para un puesto gerencial. El salario era casi el doble del suyo actual, pero había un requisito: preferencia para candidatos casados, porque el puesto requería viajes y estabilidad emocional. Era una política anticuada, pero así funcionaba la empresa familiar de don Ernesto Campos. La idea loca en su mente comenzó a tomar forma concreta. Al día siguiente, Rosa buscó a Alejandro en su esquina habitual. Llovía ligeramente y él se había refugiado bajo el toldo de una ferretería cerrada. «Alejandro, necesito proponerte algo», dijo Rosa sin preámbulos, «y sé que suena completamente descabellado». Él la miró con curiosidad. «Escucho». Rosa respiró profundo. «Necesito casarme. Hay un puesto en mi trabajo que pagaría suficiente para resolver mis problemas económicos, pero requieren que esté casada y tú necesitas salir de la calle. Propongo un trato. Nos casamos por el civil, solo en papel. Vives en mi departamento hasta que consigas trabajo. Cuando yo obtenga el ascenso, te ayudo económicamente hasta que te estabilices. Luego nos divorciamos. 6 meses, tal vez 1 año». Alejandro la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Hablas en serio?». «Completamente. Sé que parece una locura, pero ambos necesitamos ayuda. Podemos ayudarnos mutuamente». Alejandro guardó silencio largo rato. La lluvia arreciaba, golpeando el toldo con fuerza. Finalmente, habló. «¿Por qué yo? Podrías pedirle a un amigo, a alguien de confianza». «Porque no te debo explicaciones», respondió Rosa honestamente. «Porque cuando esto termine, cada quien seguirá su camino sin complicaciones emocionales, y porque extrañamente confío en ti». Alejandro suspiró.
De acuerdo, acepto, pero con una condición. No quiero tu lástima. Si hago esto, trabajaré. Arreglaré cosas en tu casa. Buscaré empleo todos los días. No seré una carga. Trato hecho. Rosa extendió su mano. Alejandro la estrechó con firmeza. Una semana después, Rosa y Alejandro se presentaron en el registro civil de la delegación Benito Juárez. No había flores ni invitados, solo dos testigos que Rosa contrató por 500 pesos cada uno en la calle. La juez leyó el acta matrimonial con voz monótona. Todo el proceso duró 20 minutos. Cuando salieron, Rosa miró su acta de matrimonio. Se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro. No lo sé, admitió Rosa. Pero ya está hecho. Esa noche, Alejandro se duchó por primera vez en meses en el baño del departamento de Rosa. Ella le había comprado ropa básica en el mercado de la Lagunilla: 2 pantalones, 3 camisas, ropa interior y zapatos. Cuando Alejandro salió del baño, limpio y afeitado, Rosa se sorprendió. Era guapo, no de manera obvia, pero tenía facciones fuertes, una mandíbula marcada y esos ojos inteligentes que ahora brillaban sin la capa de suciedad y desesperación. Gracias, dijo Alejandro simplemente, por darme una oportunidad. Rosa asintió apartando la mirada. Vas a dormir en el sofá. Hay cobijas en el armario. Durante las siguientes semanas, establecieron una rutina. Rosa iba a trabajar temprano. Alejandro pasaba las mañanas buscando empleo en línea y entregando currículums. Por las tardes, reparaba cosas en el departamento. Arregló la llave del fregadero que goteaba, pintó la pared de la sala donde había humedad, hasta reparó el calentador que llevaba meses fallando. 2 meses después de su matrimonio falso, Rosa recibió la noticia. Había sido seleccionada para el puesto gerencial. Don Ernesto Campos, el dueño de la empresa, la felicitó personalmente en su oficina del piso 12 con vista al Paseo de la Reforma. Me da gusto ver a una empleada responsable y con valores familiares, dijo el anciano con sonrisa paternal. Su esposo debe estar muy orgulloso. Rosa sonrió forzadamente. Gracias, don Ernesto. El aumento de salario era significativo. Por primera vez en meses, Rosa pudo respirar con tranquilidad económica. Pagó todas sus deudas y hasta le envió dinero a sus padres. Alejandro también había tenido suerte. Consiguió trabajo como supervisor de obra en una constructora mediana en Santa Fe. No era lo que había sido antes, pero era un comienzo digno. Una noche, mientras cenaban quesadillas que Alejandro había preparado, Rosa notó que él parecía tenso. ¿Pasa algo?, preguntó. Alejandro dejó su quesadilla a medio comer. Necesito contarte algo que debí decirte desde el principio. El estómago de Rosa se tensó. ¿Qué? Mi nombre completo es Alejandro Torres Domínguez, comenzó él lentamente. Mi familia no es de Oaxaca. Son de aquí, de la Ciudad de México. Mi padre es Jorge Torres, el dueño de Constructora Torres. Rosa dejó caer su tenedor. Conocía ese nombre. Constructora Torres era una de las empresas más grandes del país. ¿Qué? Apenas pudo articular. Alejandro continuó. Hace 5 años tuve una pelea terrible con mi padre. Él quería que me casara con la hija de su socio para fortalecer el negocio. Yo me negué. Le dije que no iba a vivir mi vida según sus planes. Él me dijo que si me iba, no tendría nada. Corría el año 2020. Así que me fui. Creé mi propia empresa con un préstamo. Durante 3 años me fue bien, pero cuando la pandemia terminó y vino la recesión, quebré. Perdí todo, y mi orgullo no me dejó volver con mi padre arrastrándome. Rosa lo miraba con incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuando me ofreciste ese trato, vi una oportunidad de reconstruirme sin la sombra de mi apellido. Quería demostrármelo a mí mismo, pero ahora, guardando este secreto, siento que te estoy mintiendo. Y no es justo. Rosa se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba en la noche, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Se sentía traicionada, pero también confundida. ¿Realmente importaba quién era Alejandro? Su trato había sido claro desde el principio. ¿Algo más que deba saber?, preguntó sin voltearse. Sí, la voz de Alejandro sonaba cargada. Mi padre me ha estado buscando. Su salud está mal, cáncer de páncreas. Me ha enviado mensajes a través de conocidos. Quiere verme antes de morir. Quiere que regrese a la empresa. Rosa finalmente se volteó.
¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Durante años juré que nunca volvería, pero ahora no sé si puedo dejarlo morir sin hacer las paces. Al día siguiente, Rosa llegó temprano a la oficina, pero no podía concentrarse. La revelación de Alejandro había removido algo en ella. No era solo sobre él ocultando su identidad. Era sobre ella misma, sobre cómo había construido muros para no volver a sentir dolor. Su compañera de cubículo, Patricia, notó su distracción. ¿Todo bien con tu marido? Rosa casi se rió. Es complicado. Todos los matrimonios lo son, dijo Patricia con sabiduría. Pero lo importante es la honestidad. Esa palabra se quedó rebotando en la mente de Rosa. Honestidad. Ella tampoco había sido completamente honesta. Con Alejandro consigo misma, ni siquiera con sus padres, quienes creían que se había casado por amor después de superar lo de Ricardo. Esa tarde, Rosa recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. «Rosa, necesito verte». Su voz sonaba desesperada. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Rosa fríamente. «Por favor, 5 minutos, te lo ruego». Contra su mejor juicio, Rosa aceptó encontrarse con él en un café de la colonia Condesa. Ricardo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara no podía esconder su aspecto demacrado. «Me equivoqué», comenzó sin preámbulos. «Fue el peor error de mi vida dejarte. Estaba asustado, pero ahora entiendo que tú eras lo mejor que me había pasado. Supe que te casaste, pero si hay alguna posibilidad...» «No», Rosa lo interrumpió firmemente. «No la hay». Ricardo la miró con sorpresa. Probablemente esperaba encontrar a la rosa rota que había dejado en el altar. «Eres demasiado tarde, Ricardo, y honestamente me hiciste un favor. Me mostraste que merecía algo mejor que alguien que huye cuando las cosas se ponen serias». Rosa se levantó, dejando dinero en la mesa para su café. Por primera vez en meses se sentía poderosa, completa. Cuando llegó al departamento, encontró a Alejandro empacando una maleta pequeña. «Voy a ver a mi padre», dijo. «No sé cuánto tiempo me quede, pero necesito hacerlo». Rosa asintió. «Está bien». Alejandro la miró con intensidad. «¿Seguirás aquí cuando regrese?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. «Sí», respondió Rosa finalmente. «Estaré aquí». Alejandro estuvo fuera 3 días. Durante ese tiempo, Rosa tuvo mucho tiempo para pensar. Reflexionó sobre los últimos meses, sobre cómo un trato de conveniencia se había convertido en algo más complicado. No era amor, todavía no, pero era una conexión real. Respeto, compañerismo, tal vez el inicio de algo genuino. Cuando Alejandro regresó, se veía diferente, más liviano, como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿Cómo estuvo?», preguntó Rosa mientras preparaba café en la cocina. «Difícil, doloroso, necesario». Alejandro se sentó en la mesa. «Hablamos por horas. Le pedí perdón por desaparecer así. Él me pidió perdón por ser tan controlador. No resolvimos todo, pero empezamos. Me alegro». Rosa le sirvió una taza de café. «Me ofreció volver a la empresa», continuó Alejandro. «Una posición alta. Buen salario. Básicamente todo lo que perdí». El corazón de Rosa se hundió un poco. «¿Vas a aceptar?» Le dije que lo pensaría, pero que si volvía, sería en mis términos, sin matrimonios arreglados, sin controlar mi vida. Solo trabajo. Rosa asintió, sin saber qué decir. Alejandro tomó un sorbo de café y la miró directamente. «¿Qué somos nosotros, Rosa?» La pregunta era inevitable, pero Rosa no estaba preparada para responderla. «No lo sé», admitió honestamente. «Empezamos como un trato. Pero ahora es diferente», completó Alejandro. «Al menos para mí». Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Después de Ricardo, había jurado no volver a enamorarse. Pero Alejandro era diferente. La había visto en su peor momento y nunca la había juzgado. Había cumplido su palabra, trabajado duro, sido honesto cuando era más fácil seguir mintiendo. «Tengo miedo», confesó Rosa, «de volver a confiar, de volver a abrir esa puerta». Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Tomó sus manos con suavidad. «Yo también tengo miedo, pero si algo me enseñó tocar fondo es que la vida es demasiado corta para vivir con miedo». Rosa lo miró a los ojos, esos ojos cafés profundos que la habían visto llorar, reír, dudar y crecer. «¿Qué propones?», preguntó. «Propongo que intentemos esto de verdad. No un trato, no un matrimonio falso, algo real. Despacio,
sin presiones, conociéndonos como deberíamos haberlo hecho desde el principio. Rosa sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. ¿Y si no funciona? Entonces al menos lo intentamos con honestidad. Alejandro sonrió suavemente. ¿Qué dices? Rosa pensó en todo el camino recorrido, en la humillación del altar, en las semanas de depresión, en la decisión loca de casarse con un extraño, en las conversaciones en el parque, en las cenas compartidas, en los silencios cómodos mientras cada uno leía en la sala. Sí, dijo finalmente. Pero hay reglas. Alejandro sonrió. Por supuesto que las hay. Primera, total honestidad. No más secretos. Aceptado. Segunda, vamos a terapia, los dos, para trabajar nuestros problemas. Me parece justo. Tercera, si en algún momento uno de los dos siente que no funciona, lo decimos, sin dramas, sin culpas. Trato. Alejandro extendió su mano formalmente. Rosa la estrechó, pero en lugar de soltarla, Alejandro la atrajo suavemente hacia él. Rosa no se resistió. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente a cualquier beso que hubiera experimentado. No había urgencia ni pasión descontrolada. Era suave, cuidadoso, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, Rosa apoyó su frente contra la de él. «Vamos a necesitar ayuda», murmuró. «Profesional, porque ambos estamos rotos de maneras diferentes». «Lo sé», respondió Alejandro, «pero dicen que las piezas rotas pueden crear algo más fuerte cuando se unen correctamente». Los siguientes meses fueron un proceso de construcción lenta y deliberada. Empezaron terapia de pareja con la doctora Fuentes, una psicóloga en la colonia del Valle que los ayudó a navegar sus heridas pasadas y expectativas presentes. Alejandro aceptó el puesto en la empresa de su padre, pero estableció límites claros. Trabajaría duro, pero su vida personal era suya. Don Jorge, enfrentando su mortalidad, aceptó los términos. La relación entre padre e hijo comenzó a sanar lentamente. Rosa descubrió que era buena en su nuevo puesto. Sus ideas innovadoras impresionaron a don Ernesto, quien comenzó a considerarla para proyectos más importantes. Por primera vez en su vida profesional, se sentía valorada por su mente, no solo por su disposición a trabajar duro. Una tarde, 6 meses después de su conversación decisiva, Rosa y Alejandro caminaban por el bosque de Chapultepec. El clima era perfecto, con ese fresco característico de la Ciudad de México en octubre. Las familias paseaban, los vendedores ofrecían globos y algodones de azúcar, y la vida seguía su ritmo constante. «Mi madre quiere conocerte», dijo Rosa de repente. «La real tú. Sabe que nos casamos rápido, pero no sabe toda la historia». Alejandro asintió. «Está bien, es justo que lo sepan. ¿Y si se enojan? Entonces lidiaremos con eso juntos». Alejandro tomó su mano. «Ya no huimos de las cosas difíciles, ¿recuerdas?» Rosa sonrió. Tenía razón. Habían construido algo real desde una base poco convencional. No era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero era honesto, y eso valía más que cualquier fantasía romántica. Esa noche, en el departamento que ahora compartían de verdad, Rosa miró su acta de matrimonio. Ya no se sentía como una mentira burocrática. Se sentía como el inicio de algo que ninguno de ellos había planeado, pero ambos habían elegido construir. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro desde el sofá, donde revisaba planos de su nuevo proyecto. «En que a veces las mejores cosas vienen de los peores momentos», respondió Rosa. Alejandro cerró su laptop y caminó hacia ella. La abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo. «Pasé años huyendo del matrimonio arreglado que mi padre quería, y terminé en uno que yo mismo arreglé. La diferencia es que este lo elegí yo, te elegí a ti». Rosa se volteó en sus brazos. «Yo también te elegí, y sigo eligiéndote cada día». Se besaron suavemente mientras la ciudad rugía afuera, indiferente a su pequeña historia de redención y segundas oportunidades. Meses después, en una reunión familiar, la madre de Rosa finalmente conoció toda la verdad. Hubo lágrimas, reproches y preocupación, pero cuando vio cómo Alejandro cuidaba de su hija, cómo se miraban con respeto y cariño genuino, Guadalupe suavizó su postura. «No fue lo que yo hubiera querido para ti», le dijo a Rosa en privado, «pero veo que eres feliz, y eso es lo que importa».
Rosa abrazó a su madre, sintiendo que otra pieza de su vida finalmente encajaba en su lugar. La vida no les ofreció un final de cuento de hadas. Don Jorge falleció 8 meses después de reconciliarse con su hijo. Fue doloroso, pero Alejandro pudo despedirse en paz. Rosa enfrentó desafíos en su trabajo cuando un colega intentó sabotear su proyecto más importante. Pero juntos navegaron cada obstáculo. Un año después de su matrimonio falso, celebraron su aniversario con una cena íntima en el mismo restaurante donde solían comprar tortas cuando Alejandro vivía en la calle. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Rosa, mordiendo su torta de pierna. Alejandro sonrió. Cuando estaba en esa esquina, tratando de mantener mi dignidad mientras el mundo pasaba sin verme, nunca imaginé que una mujer valiente me ofrecería una salida. Y mucho menos que me enamoraría de ella. Yo tampoco imaginé que el mendigo de la esquina sería mi salvación. Rosa tomó su mano sobre la mesa. Pero aquí estamos, repitió Alejandro. Y mientras la ciudad continuaba su caos hermoso y eterno alrededor de ellos, dos personas rotas, que se habían encontrado en sus momentos más oscuros, construían algo sólido desde la honestidad, el respeto y la valentía de intentarlo de nuevo. Porque a veces las mejores historias no comienzan con un príncipe azul o un amor a primera vista. Comienzan con dos personas imperfectas que deciden construir algo real juntas, ladrillo por ladrillo, verdad por verdad, día por día.